El libro del Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, habla del gran conflicto entre Dios y Satanás, traducido en el ser humano. Y cuando miramos un versículo tal, entendemos que el resto de la Biblia se dedica a explicar cómo va a acontecer esa lucha en la que finalmente el Señor Dios vencerá. Bueno, estaba prometido el Mesías, y la pregunta hoy es, ¿y para qué vendría el Mesías? Hoy vamos a permitir que sea la Sagrada Escritura, que sea la Santa Biblia, la que nos dé la respuesta con algunos textos muy interesantes sobre ese Mesías. Cuando hablamos de Lucas capítulo 19 y versículo 10, encontramos el primer gran mensaje de la misión del Mesías. ¿Qué es lo que dice allí? Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repito, buscar y salvar lo que se había perdido, el ser humano. ¿Por qué buscar? Recordemos una vez más la historia en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Sagrada Escritura que se escondieron de la presencia de Dios. Y vino Dios precisamente a ellos y les preguntó, ¿dónde estás tú? Ellos estaban escondidos y Dios les estaba buscando. El Señor sabía dónde estaban, pero Él tenía que hacer la pregunta, ¿dónde estás tú? Muy bien, entonces Jesús, como Mesías, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira que es un juego bien curioso. Nosotros nos escondemos y Dios es quien viene a buscarnos. Es Dios quien viene al rescate. Y allí comienza la misión del Mesías. Esa lucha entre Dios y el enemigo se traduce en dos palabras. Por parte de Dios, amor. Y por parte del enemigo, los engaños. Sí, Él es un tremendo para engañarnos. Entonces, miramos una vez más lo que el versículo de 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 18 y también el 19 nos habla de la misión del Mesías. Repito, 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 18 y 19. Comienza diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es buscar, querernos reconciliar cuando el enemigo abrió una brecha, una enemistad entre Dios y el ser humano. Pero es Dios el que busca, es el Mesías el que viene a reconciliar. Por eso dice el verso 19, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, el Mesías viene a reconciliar a Dios con el hombre, y a nosotros nos encarga el distribuir esa palabra de reconciliación para que otros también la entiendan y la puedan acoger a sus vidas. Es maravilloso. ¿Y qué fue lo que vino a reconciliar Jesús? ¿Cómo es que lo vino a hacer? Bien, vamos a buscar el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice algo bien interesante. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús Mesías viene a nosotros para reconciliarnos, lo que vino a hacer fue deshacer las obras del diablo. Bueno, ¿y cuáles son las obras del diablo? ¿Te has puesto a pensar en ello? El libro de Gálatas, el apóstol Pablo en su capítulo 5 y el versículo 19 habla de las obras de la carne, diciendo
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, contiendas, distensiones. ¿Te parecen conocidas esas palabras? Bien, esas son las obras del diablo que el Mesías vino a deshacer. Primeramente uno mira que es Dios el que viene a buscarnos, que es el Mesías el que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, capítulo 1 y el versículo 11 expresa la parte negativa de esa labor que vino a hacer el Mesías. Y negativa es por nosotros, quienes somos los que estamos en el conflicto. Dice allí Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Jesús vino como ese Mesías tan esperado por muchos, pero tan olvidado por la gran mayoría. Porque una cosa es esperar al Mesías en teoría y otra cosa es como los pastores, que dice que estaban en las montañas en la noche comentando el tema del Mesías y esperando y orando para que ese Mesías llegara. Y ellos fueron los invitados. Pero mira, ¿quiénes fueron los que no conocieron al Mesías? Veamos a los escribas y a los fariseos. Tanto atacaron al Mesías, el Mesías del que ellos tanto hablaban, pero finalmente no lo conocieron. Se cumplió el versículo, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Ellos estaban ocupados en crear leyes y más leyes. Y no se difiere mucho ese tiempo al nuestro de hoy. Hoy en día nosotros andamos muy ocupados. El diablo nos ha puesto muchas ocupaciones, muchas distracciones. Y por esa razón, a veces se nos enreda un poco la presencia del Mesías. Hoy el mundo busca al Mesías en medio del licor, de las borracheras y de una cantidad de cosas que finalmente son solo apariencia, pero no es buscar al Mesías como debe ser. Entonces, nosotros hoy en día, viendo los fariseos, los podemos criticar, pero quizás estemos en una situación muy similar. ¿Quiénes sí conocieron al Mesías? Increíble, pero cuando los demonios iban a ser expulsados de un cuerpo, ellos decían muchas veces, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios reconocieron al Mesías y los religiosos no. Entonces, nosotros hoy volvemos a preguntarnos, ¿a qué vino el Mesías? ¿Has preguntado a qué vino el Mesías en tu vida? Juan, capítulo 10 y el versículo 10. Repito, Juan, capítulo 10 y el versículo 10 dice lo siguiente en su última parte. Dice allí el escritor, yo he venido, miren ahí está Jesús hablando de su misión. Repito, yo he venido para que tengan vida y para que tengan esa vida en abundancia. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida y darnos vida en abundancia. Juan, capítulo 3 y el versículo 16 trae ese texto tan conocido y tan hermoso para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No permitamos que las distracciones del mundo nos dejen por fuera de todo aquel que en él crea. Permitamos que el Mesías, que murió, resucitó y hoy está en el cielo, termine su obra sacerdotal. Y allí, cuando termine esa obra, tu nombre y mi nombre queden escritos
en el libro de la vida. Dios te bendiga.